les invito a buscar Apocalipsis capítulo 10, que dice de la siguiente manera: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, se refiere a Juan, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Padre, te doy muchas gracias por este tiempo especial en el cual mis hermanos están conectados para escuchar tu palabra. Y te pido también por todos los que verán posteriormente este mensaje, sean quienes sean, vivan donde vivan. Te ruego que llegues hasta ellos con tu mensaje de amor y de aliento en medio de tiempos difíciles. Gracias por hablarnos a través del Apocalipsis. Gracias por este capítulo 10. Ayúdanos a entender hoy y extraer de él palabras para nuestra vida. En el nombre de tu Hijo Cristo. Amén. Bien, mis amados hermanos, este capítulo 10 de Apocalipsis, tengo que confesarles que no es un capítulo del cual se esté predicando normalmente. O sea, no es un capítulo en el cual los predicadores usualmente vengan para hablar la palabra de Dios. Les confieso que ni siquiera yo recuerdo haber predicado sobre este capítulo 10 de Apocalipsis. Pero es un capítulo muy rico y variado, tan variado que solamente en esta predicación podremos mencionar algunos aspectos, porque está lleno de riqueza y yo se los voy a demostrar, o pretendo demostrárselo en esta mañana. Lo que sí les puedo decir anticipadamente es que este capítulo 10 de Apocalipsis es tan famoso que el arte lo ha tenido en cuenta. Por ejemplo, un artista muy famoso, conocido como Alberto Durero, un artista alemán que vivió a fines del siglo XV, incluyó a este texto de Apocalipsis capítulo 10 en una de sus xilografías. Él hizo una serie de 15 xilografías dedicadas al Apocalipsis. Ahí, por supuesto, está también el pasaje de los 4 jinetes del Apocalipsis, que es uno de los textos más recreados y llevados a la literatura. Pero Alberto Durero llevó este capítulo 10 que yo acabo de leerles a ustedes a el arte con esta xilografía. Y bueno, ojalá que algún día podamos ir a una exposición donde estén las 15 xilografías de Alberto Durero de finales del siglo XV, este artista alemán que llevó en este caso esta visión que recibió Juan, en que él relata en Apocalipsis capítulo 10 y que se conoce como el ángel y el librito. El ángel y el librito, que es el título mismo de la predicación que yo les traigo hoy. El ángel y el librito. No sé si pueden ver bien ahí, pero en esa xilografía, después pueden buscar si quieren en internet para verlo un poquito mejor, podrán ver cómo él recrea el hecho de que este ángel del cual habla el capítulo le da a Juan el librito que él trae para que Juan se lo coma. Y bueno, ahí está la historia de cómo Juan come el librito. Bien, acerca de Juan y el librito es que yo vengo a hablarles hoy a ustedes, mis hermanos. Y tengo algunas
por lo menos 6 cosas que quiero compartir con ustedes hoy acerca de este texto extraño. Este texto extraño de una visión extraña de un ángel colosal, de un ángel grande que viene para traerle a Juan un diminuto libro, un librito, y para dárselo a comer. Lo primero que yo quiero compartir con ustedes en esta mañana está basado en el versículo 1 de Apocalipsis 10. Dice el verso 1: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Bueno, esta visión que tiene Juan, y hay que recalcar que esto es una visión, ¿verdad? En una visión no necesariamente tiene que ser algo que ocurre en la realidad, sino algo que Dios te permite a ti visualizar. Y en este caso, esta es una de las visiones que tiene Juan, y es una visión trascendental. Él ve a un ángel, y él dice que un ángel fuerte. Yo diría también que un ángel grande, un ángel enorme, lo que podríamos llamar un coloso. Recuerdo la película El Coloso de Rodas, ¿verdad? Un coloso, un gigante fuerte. Esta es la visión que tiene él de este ángel que viene del cielo, y la descripción es fascinante. Dice que este ángel tenía como ropa una nube, estaba envuelto en una nube, o sea, háganse la idea que está envuelto en una sábana el ángel, pero no es una sábana, es una nube. Y encima de su cabeza dice que tenía un arco iris, y el rostro del ángel era comparado al sol, o sea, así estaría brillando ese rostro, ¿verdad? Y sus pies eran como columnas de fuego. Es una visión realmente extraña, ¿no? Y amados hermanos, el primer punto de este mensaje, el ángel y el librito, es que los ángeles son reales. Y yo creo que ya usted puede entender por dónde yo vengo, porque este mensaje es un mensaje en la época de la pandemia global del coronavirus o COVID-19. Lo primero que yo encuentro en este texto es que nosotros debemos recordar que los ángeles son reales. Y es cierto, mis amados hermanos, que muchas veces no le prestamos mucha atención a esa realidad de que los ángeles existen y que los ángeles están ahí y que los ángeles han sido enviados como mensajeros en nuestra ayuda. La Biblia lo declara y yo lo creo. Y en este caso me llama la atención que al hablar de un tamaño tan grande del ángel, la Biblia, al darnos claramente de que los ángeles son seres espirituales y no seres físicos, el tamaño físico que ellos podrían adoptar para que nosotros los viésemos, es un tamaño que realmente en todo caso sería una simbología o una visión, porque ellos no pertenecen a este mundo y ellos son espirituales. Por lo tanto, podríamos decir que un ángel puede adoptar el tamaño que quiera o que el Señor le permita adoptar. En este caso, la visión que tiene Juan es de un ángel colosal, de un gigante. Pero en estos días yo he estado reflexionando mucho acerca de la necesidad que tenemos nosotros de que los ángeles nos acompañen y los ángeles nos ayuden. Y en efecto, Dios envía a esos mensajeros para que nos ayuden. Pero estaba pensando que tú y yo no necesitaríamos ángeles colosales como este que ve Juan. Tú y yo nos conformaríamos con ángeles diminutos que adoptaran la forma física para entrar a nuestros cuerpos y batirse dentro de nuestros cuerpos con esas pequeñas partículas que pueden ser esos virus del COVID-19. Y yo me imagino, cada vez que oro por algún creyente del cual tengo noticia de que se ha enfermado, yo me imagino una batalla campal donde les ruego a Dios que envíe ángeles para que luchen contra esas micropartículas. Y mis amados hermanos, yo creo y yo espero que usted crea también que los ángeles existen, que los ángeles son realidad, que aunque tenemos muy poca información sobre los ángeles, son reales y son enviados como mensajeros, dice el libro de Hebreos, como llamas de fuego para ayudarnos a nosotros, como servidores nuestros. Bueno, pues necesitamos en estos días más que nunca la presencia de los ángeles. Y los ángeles están presentes. Y vuelvo y repito, no necesitamos que sean tan grandes y colosales como este del que habla Juan, pero nos conformaríamos con ángeles diminutos que, aunque no podamos ver, estén luchando contra esas micropartículas que quieren dañar a nuestro cuerpo. Un hombre muy reconocido en los Estados Unidos, muy famoso, Henry David Thoreau, comentó que mientras los antiguos, con sus unicornios, centauros y esfinges, imaginaban más de lo que existía,
nosotros los modernos no podemos imaginar ni la mitad de lo real. Y es cierto, mis amados hermanos, nosotros no podemos imaginar que ni la mitad, yo creo que mucho menos de la mitad de lo que es real. Yo creo que un 1%, no llegamos ni a un 1%. Pero entre todo eso que nos cuesta trabajo imaginar están los ángeles que son reales y que luchan y pelean y que muchas veces ni sabemos que están ahí y ni siquiera sabemos que son capaces de librar batallas por nosotros. Como dice una canción muy hermosa de Marcos Vidal, que se llama Gregarios de Lujo, que les invito a que luego la puedan escuchar. Dice, solo la eternidad me dirá tal vez cuántos golpes han parado en mi favor, sin yo saberlo. Pero mis amados hermanos, son reales y damos gracias a Dios porque los ángeles son reales y porque Dios los envía a luchar por nosotros. Hay una historia bíblica que se encuentra en Segundo de Reyes, capítulo 6, versos 13 al 18, donde el famoso profeta Eliseo está rodeado por ejércitos que ha enviado el rey de Siria para luchar contra él. Y el siervo o acompañante de Eliseo, Giesi, sintió mucho temor al ver los ejércitos, pero Eliseo tenía más vista que Giesi. Le dice, Giesi, mira bien para que puedas ver los que están de nuestro lado. Y en efecto, habían miles de ángeles que Dios había enviado para luchar por ellos. Y como bien dice ese texto, los de nuestro lado son muchos más que los del adversario. Así que lo primero que yo traigo en este mensaje del ángel y el librito, mi amado hermano, es que usted sepa que usted no está solo, no solamente porque me tiene a mí o porque tiene a su hermano, pero que aun cuando usted esté solo en una habitación y vengan a su mente pensamientos de que usted, de que nadie se preocupa por usted o que usted se encuentra solo, aleje ese pensamiento. Dios está con usted, pero incluso Dios envía ángeles a su favor. Y podemos pensar no solo en la persona que está recibiendo la ayuda de Dios, enviando ángeles que peleen para que sobreviva el COVID-19 o cualquier otra tribulación, sino que podemos pensar incluso en ese momento trascendental en el cual cualquier creyente parte de este mundo, ya sea por el COVID-19 o por cualquier otra cosa. Esa persona no está sola, aun cuando pueda estar alejada de sus familiares, aun cuando sus familiares, algo muy triste, no puedan verlo. Esa persona podemos tener la seguridad de que a su alrededor hay ángeles y que en ese momento trascendental, cuando el alma se separa del cuerpo, hay ángeles que le llevan a la presencia de Dios, y lo creemos porque está en la Escritura y lo vemos en muchos pasajes. Recordemos aquel texto incluso cuando Dios envía al arcángel Miguel a batirse con el propio Satanás por el cuerpo de Moisés. Los ángeles están presentes, tanto en nuestra vida como en el momento trascendental de nuestra muerte. Pero yo estoy pidiéndole a Dios que nos envíe muchos ángeles, batallones de ángeles, para ayudarnos a pelear las batallas que tenemos que pelear contra nuestros enemigos invisibles de las regiones celestiales, pero también contra los enemigos invisibles como el coronavirus, que son enemigos microscópicos. Y ya que los antiguos, en la época medieval, se debatían en la pregunta de que cuántos ángeles cabían y podían bailar en la cabeza de un alfiler. Bueno, yo digo que efectivamente Dios puede enviar ángeles de cualquier tamaño, ya sea colosales como el que envió a Juan, o ángeles invisibles para batirse dentro de nuestros cuerpos con las micropartículas del coronavirus. Pero eso es solamente lo primero que yo veo en este pasaje, la realidad de los ángeles. Están ahí, mi hermano, y Dios los envía para ayudarte en tus batallas. Lo segundo que quiero llamarte la atención está en los versos 2 al 4 de Apocalipsis capítulo 10. Dicen los versos 2 al 4 que el ángel tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Amados hermanos, esto es algo muy interesante. Ese ángel colosal fue enviado a Juan para darle un librito, pero el ángel, este ángel colosal, dice que después de poner su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra y clamar a gran voz como ruge un león, dice que cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces.
Y después que los 7 truenos emitieron esas voces, Juan iba a escribir. Recuerden que Juan está tomando nota de todo lo que está viendo para contárnoslo a nosotros en este libro de Apocalipsis. Pero escuchó una voz del cielo que le decía, no, sella estas cosas que han dicho los truenos y no las escribas. O sea, mis amados hermanos, que tú y yo nos quedamos ahí con la curiosidad de saber qué fue ese mensaje que dieron esos 7 truenos que Juan escuchó, que Juan entendió y que Juan iba a escribir para nosotros, pero Dios le dijo, no, no lo escribas. ¿Qué nos enseña esto, mi amado hermano? Esto nos enseña que solo entendemos una parte de la verdad de Dios. En estos días de coronavirus estamos llenos de preguntas, estamos llenos de cuestionamientos, estamos llenos de dudas, pero este pasaje nos enseña a recordar que tú y yo debemos contentarnos con lo que Dios ha querido revelarnos. Y en lo que Dios ha querido revelarnos se encuentra lo suficiente para que tú y yo tengamos aliento para seguir adelante y pelear nuestras batallas. Pero hay muchas cosas que no entendemos. Como dice el pasaje de 1 Corintios, capítulo 13, verso 12, ahora vemos por espejo, oscuramente. O como dice Deuteronomio, capítulo 29, verso 29, donde Dios declara las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de la ley. Amados hermanos, en una época donde estamos llenos de preguntas, porque acerca del coronavirus hay más preguntas que respuestas, nosotros debemos contentarnos con saber lo que Dios nos ha enviado en su palabra, que Él está con nosotros, que hay ángeles que pelean a nuestro favor y que Él va a estar con nosotros tanto en las buenas como en las malas. Pero la mayor parte de nuestras preguntas serán respondidas en el cielo. Y más bien, en algunos asuntos donde no tenemos respuesta, nosotros deberíamos aprender a callar cuando viene el caso. Así como Juan, que tenía la orden de contar, recibió ahora la orden de mejor callar y no decir. Pero en el cielo será revelado absolutamente todo. Vamos a ver los versos 5 al 7 para ver una tercera enseñanza que yo encuentro en este texto para esta época del coronavirus. Los versos del 5 al 7 de Apocalipsis 10 nos dicen, y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él empiece a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Amados hermanos, lo tercero que yo encuentro en este texto, basado en estos versos 5 al 7, es que Dios quiere que aprendamos que la historia es un misterio, pero un misterio que tiene sentido. O sea, según se expresa en este pasaje, Dios le dice a Juan sencillamente que el ángel, jurando por el que vive por los siglos de los siglos, dice, en los días del 7º ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. A veces nos parecería que la historia carece de sentido, mis amados hermanos, especialmente cuando nos vemos en una situación como esta, en que toda la humanidad se ha sorprendido, cuando aún los jefes de Estado, los presidentes, los que están al frente de las instituciones internacionales, se han sorprendido y de repente muchos no saben qué hacer. Nosotros podemos llegar a pensar, ¿acaso esto tiene sentido? Amados hermanos, la historia tiene sentido, lo que muchas veces es un misterio, pero en medio de ese misterio debemos tener la seguridad, como se declara en este pasaje, que Dios tiene la última palabra y que Dios lo consumará todo. Pero algo además que debemos aprender en este pasaje es que Dios pone un fin al tiempo. Por lo tanto, mis amados hermanos, tú y yo debemos saber que Dios pondrá un punto final a la historia. ¿Cuándo será? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que la Biblia nos dice que estamos viviendo en los últimos tiempos desde que Jesucristo ascendió a los cielos después de resucitar. Hay muchos textos acerca de esto. Por ejemplo, 1 de Juan, capítulo 2, verso 18, declara, hijitos míos, ya sabéis que es el último tiempo. Y también así en 1 Corintios 10, 11, Hebreos 1, 2, Hebreos 9, 26, Apocalipsis 1, del 1 al 3, declaran que estamos en el último tiempo, pero estamos en el último tiempo desde que Jesús ascendió al cielo.
Ahora bien, el último tiempo tiene un final. ¿Cuándo es el final? No lo sé. Pero en este texto que estamos analizando de Apocalipsis capítulo 10, en estas palabras de Dios y del ángel, Dios dice que cuando Él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará y el tiempo se acabará. Amado hermano, si el tiempo se acabará, yo creo que tú debes estar seguro de que tienes tus cuentas bien claras con Dios y que tienes una relación con Dios en la cual no te importaría si hoy fuese el final, porque el final sería el comienzo de un nuevo mundo en el cual tú y yo reinaríamos para siempre con el Señor. Pero para esto tienes que tener muy claro de que tú tengas una comunión con Dios y que tu comunión con Dios esté segura. Por eso hago un paréntesis en medio de este texto antes de continuar con el mensaje en los siguientes puntos para tener una oración ahora que acabamos de leer que Dios dice que el tiempo se acabará. Vamos a orar. Señor, hay muchas personas que están conectadas ahí, están llenas de preguntas igual que yo, pero Dios mío, gracias porque aunque la historia es un misterio y en momentos como los que vivimos actualmente, ese misterio se nos agranda, gracias porque tenemos la seguridad de que tú tienes el control de la historia y que tienes la última palabra. Yo te ruego que si alguien que está en este momento viendo mi mensaje no tiene una relación contigo, yo te pido, Señor Todopoderoso, que tú abras su corazón y que tú abras sus ojos a la necesidad de que lo más importante en este mundo no es ahora mismo cómo sobrevivo o si sobrevivo al coronavirus, que lo más importante en este mundo es saber si tengo una relación con Dios y si mi vida está fundamentada sobre la roca que es Cristo, y si hoy mismo terminara la historia, yo estaría listo para comenzar esa nueva historia que empieza con Dios en el reino de los cielos. Te ruego, Dios Todopoderoso, que toques los corazones ahora mismo de quienes están conectados para que abran su corazón a ti, se arrepientan de sus pecados y acepten a Jesús como su Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, continúa el mensaje. Hago un breve repaso. Estamos predicando acerca de Apocalipsis capítulo 10. Apocalipsis 10 para la época del coronavirus. Lo primero que nos enseña es que los ángeles son reales. Muy poca gente habla de los ángeles, pero están aquí y son una realidad en medio de la época del coronavirus y falta que nos hacen. En segundo lugar, solo entendemos una parte de la verdad de Dios. Contentémonos con lo que sabemos y dejemos las preguntas para la eternidad. Lo otro, Dios quiere que aprendamos que la historia es un misterio que tiene sentido. Y vamos ahora a los versos 8 al 9 de Apocalipsis capítulo 10. Los versos 8 al 9 dice: la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Amados hermanos, si en la primera parte de este texto habíamos hecho énfasis en la presencia de ese ángel colosal, ese ángel grande que bajó del cielo, ahora hacemos énfasis en el librito. Y noten ustedes, ¿verdad?, el contraste de esta visión que tuvo Juan. ¿Por qué Dios tuvo que enviar un ángel tan grande para traer un mensaje aparentemente tan pequeño como un librito? Bueno, esto nos da la importancia de ese librito que era ese ángel colosal que bajó del cielo trajo a Juan. Y obviamente, aunque este librito puede tener aquí interpretaciones, y de hecho hay disímiles interpretaciones de qué librito es y de qué mensaje trae, yo quiero pensar aquí en el mensaje universal que Dios trae a todos los seres humanos. Y lo primero que quiero aprender, de acuerdo a esto que veo aquí en los versos 8 y 9, es que Dios le está diciendo a Juan algo que en el plano físico es ilógico. Nadie le diría a alguien: cómete este libro. Pero sí lo vemos en la Biblia como un símbolo. Y de hecho en el Antiguo Testamento también al profeta Ezequiel se le pidió algo muy similar, que se comiera un libro. Bueno, esto hay que entenderlo en el plano espiritual, y recordemos que esto que está teniendo Juan es una visión. Pero lo importante que yo encuentro aquí, mis amados hermanos, es que viendo a este librito como revelación de Dios para Juan, podemos aplicar esto a toda la escritura, a toda la Biblia. Y si aprendemos que Dios le está diciendo a Juan que se coma ese libro, yo creo que lo que tenemos que aprender tú y yo, y eso nos viene muy bien para esta época del coronavirus, es que la palabra de Dios es para asimilarla con todo nuestro ser y nuestra vida. La palabra de Dios es para digerirla.
para apropiársela existencialmente, para dejarse impregnar por ella, para asimilarla tan plenamente que llegue a ser la fuerza que controle toda nuestra vida. Como dice, por ejemplo, Job 23:12, donde encontramos ahí un verso magnífico. Job 23:12, del mandamiento de sus labios nunca me separé, dice Job. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. En esta época del coronavirus, la gente a veces está más preocupada incluso de infectarse del virus, está más preocupado por no tener que comer que por infectarse del virus. Sin embargo, aquí Job, que pasó por tribulaciones bastante grandes, por cierto, nos está diciendo, guardé la palabra de su boca más que mi comida. En esta época del coronavirus, ¿qué es lo que más te preocupa y qué es lo que más estás guardando? Bueno, si miramos estas palabras de Juan, aquí Dios te está diciendo, imprégnate de mi palabra. O como dice también Jeremías, profeta Jeremías, capítulo 15, verso 16, dice así, Jeremías 15:16, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. Qué hermosas palabras que hablan de comer la palabra de Dios y que tienen que ver con el hecho de impregnarte de ellas. Significa un acto de total identificación del profeta con el mensaje del cual es portador, un acto de sumisión al autor y señor de la palabra. Significa cumplir esa palabra y asumir los riesgos de proclamarla. Amados hermanos, no basta con leer e interpretar la palabra, hay que comerla, hay que interiorizarla y hay que practicarla hasta que llegue a ser carne y sangre de nuestra vida entera. El libro externo se vuelva también libro interno. Y yo creo que esto es maravilloso en este texto, donde habíamos hablado acerca primero del ángel colosal, pero ahora estamos hablando del librito que traía ese ángel, y lo que aprendemos aquí es que Dios nos llama a alimentarnos de su palabra y asimilarla con todo nuestro ser y nuestra vida. Y en esta época del coronavirus, yo creo que esto es más importante que nunca. Continúo ahora a los versos 9 al 10 de Apocalipsis 10 para extraer, ya vamos llegando al final de este texto, otra enseñanza. Dicen los versos 9 al 10, y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma, cómelo, y te amargará el vientre, pero en la boca será dulce como la miel. Tomé entonces el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Amados hermanos, lo otro que nos enseña este texto, en esta historia de lo que le sucedió a Juan cuando se comió el librito, que dice que era dulce en su boca, en su paladar, pero que en su vientre se convirtió en algo amargo. Esto nos habla de que todo evangelio que se presenta como pura dulzura es un evangelio falso. Mis amados hermanos, es importante mantener fielmente la dialéctica de dulzura y amargura, que es la dialéctica del mensaje que por un lado es de juicio y que por el otro lado es de gracia. Cuando usted solamente predica una de las dos cosas, entonces usted no está predicando el evangelio tal y como debe proclamarse. El evangelio por un lado es amargo y por el otro lado es dulce. Si usted predica solamente la amargura, está errado porque hay dulzura. Pero si usted predica nada más dulzuras y dulzuras, usted está errado también porque hay amargura. Un evangelio de pura dulzura no es más que una pastilla analgésica. La aspirina espiritual de la gracia barata de un Cristo sin cruz. Por algo es que la Biblia habla de sí misma, ahora que estamos hablando de comer el libro, y que al comerlo vamos a comprobar que es dulce en nuestra boca, pero se vuelve amargo en nuestro vientre. ¿Por qué la Biblia se describe a sí misma en un texto de Hebreos capítulo 4, versos del 12 al 13, como una espada que es más cortante que cualquier espada de dos filos y que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón? ¿Se han percatado cómo Hebreos dice que es como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma? Bueno, esos dos filos muy bien podrían también simbolizar lo que en este pasaje se simboliza como lo amargo y como lo dulce. El evangelio, por un lado, mis amados hermanos, es un anuncio, más bien es una denuncia del pecado, una denuncia del pecado que mora en nosotros y que nos separa de Dios, pero por el otro lado es un anuncio
Un anuncio de juicio, y eso es fuerte, pero es cierto, y tan cierto como los ángeles, de juicio para aquellos que no se arrepientan y no se pongan a cuenta con Dios. Pero es también un anuncio de salvación para todo aquel que crea. Y yo espero que tú y yo estemos en aquellos que creen. Y esta es la parte, podríamos decir, dulce del Evangelio, que Jesús vino para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por último, mis amados hermanos, les hago un breve repaso de este sermón en la época del coronavirus, del ángel y el librito basado en Apocalipsis capítulo 10. Hemos aprendido en primer lugar que los ángeles son reales y nos pueden ayudar y están presentes en medio de esta época dura del COVID-19. En segundo lugar, aprendemos en este texto que solo entendemos una parte de la verdad de Dios. Juan iba a escribir acerca de la voz de los siete truenos y Dios le dijo, no lo escribas. Por lo tanto, ahí se demuestra que hay cosas que usted y yo ignoramos, pero no tiene que preocuparnos. Dios nos ha revelado lo que necesitamos saber. Contentémonos por el momento con eso. En tercer lugar, Dios quiere que aprendamos que la historia es un misterio que tiene sentido. En estos días, cuando todo parece perder el sentido, no nos olvidemos que la historia es un misterio que tiene sentido y en la cual Dios tiene la última palabra. Hemos aprendido también que la palabra de Dios es para asimilarla con todo nuestro ser y nuestra vida. Por eso Dios le dice a Juan, cómete el librito. Esto significa que tú y yo tenemos también que comernos su palabra, interiorizarla y asimilarla 100%. Pero aprendemos también que cuando comemos la palabra de Dios, por un lado es dulce, pero por el otro lado es amarga. Es el evangelio completo. Por último, mis amados hermanos, el verso número 11 de Apocalipsis capítulo 10. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Esto es un mensaje global para todos los pueblos, para todas las naciones, para todas las lenguas, para todos los reyes. Amados hermanos, tenemos que saber dar la palabra de Dios para el momento en que vivimos. Y este tiempo en el cual estamos viviendo es un tiempo crucial en el cual la humanidad necesita como nunca antes la palabra de Dios. Por eso las iglesias realmente somos esenciales, porque el mensaje que predicamos es esencial, no por nosotros mismos, sino porque Dios nos ha dado un mensaje como se lo dio a Juan, y es un mensaje esencial para la humanidad, para todos los tiempos, para todas las épocas. Pero si es así para todas las épocas y tiempos, así lo es sobre todo para este tiempo crucial, que es el tiempo que estamos viviendo y que es un tiempo difícil. Que Dios nos ayude, amados hermanos, para proclamar la palabra de Dios a su pueblo en el tiempo oportuno. Cuando la Biblia utiliza aquí la palabra testificar, no solamente se refiere a que tú vas a decir las palabras, sino a que tú vas a vivir las palabras. De hecho, la palabra que se utiliza ahí para testigo en el Apocalipsis es la palabra que equivale también a mártir, porque significa que aquel que está dispuesto a compartir la palabra está dispuesto a morir por ella. Vamos a celebrar en los Estados Unidos esta semana el Memorial Day, donde se va a recordar a muchas personas que estuvieron dispuestas y que de hecho murieron porque el mundo fuera un lugar mejor. No solamente los Estados Unidos, sino el mundo. Eso significa ser un testigo de la palabra de Dios. Amados hermanos, voy a concluir entonces con las palabras de Joel capítulo 2, versos 28 al 29, que nos hablan de la necesidad de que también para estos tiempos nosotros tengamos un mensaje que dar. Joel capítulo 2, versos 28 al 29. Joel capítulo 2, versos 28 al 29. Declara así la palabra de Dios. En Joel capítulo 2, versos 28 al 29. Dice así la palabra de Dios. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Amados hermanos, en aquellos días, en estos días, necesitamos darle la palabra de Dios a este mundo tan necesitado de la palabra de Dios. La palabra que es dulce pero es amarga, y le tenemos que dar la palabra completa a nuestro mundo. Y recordemos que cuando se habla aquí de profetizar, no necesariamente
se tiene que hablar de predicción del futuro, que eso le encanta a la gente. Aquí se está hablando de otra cosa, del concepto de la palabra de Dios, de profetizar, que es predicar el evangelio amargo, que nos dice que tú y yo somos pecadores, que nuestros pecados nos han separado de Dios, pero que también nos dice que Cristo vino al mundo para morir por todos nosotros, para que cualquiera que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiera Dios que este mensaje de este extraño capítulo que Alberto Durero reflejó en una de sus bibliografías, El Ángel y el Librito, sea un mensaje, mi amado hermano, que te ayude en estos días difíciles que vivimos para, al igual que Juan, comer ese librito, pero también testificar a esta humanidad perdida de que Dios tiene la última palabra. Por mucho tiempo yo buscaba